Hola, somos el equipo número 5 y les vamos a presentar el tema de enfermedad renal. Estos son los integrantes del equipo y estos son los temas que vamos a abordar, que van a ser clasificación, definición, la etiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, el tratamiento tanto farmacológico y el no farmacológico. Iniciaremos con la clasificación. La enfermedad renal podría abarcar 4 tipos de enfermedades que van a ir en función de su gravedad. Primero tenemos los cálculos renales, o también conocido nefrolitiasis. Un cálculo renal se trata de una masa dura que se forma debido a altos niveles de minerales en la orina. Y estos normalmente se forman a base de oxalato o calcio. Van a variar de acuerdo a su tamaño y se pueden acumular tanto en riñones o en los uréteres. Después tenemos que conforme a su tamaño del cálculo pueden bloquear, por ejemplo, el flujo de la orina y causar bastante dolor. Si los cálculos renales son de un tamaño pequeño, entonces se pueden eliminar fácilmente por la orina. Después tenemos el fracaso renal agudo o también conocido como insuficiencia renal aguda. Se trata de un deterioro de las funciones renales basales que pueden ir desde horas hasta días. Esto va a traer consigo que se disminuya la capacidad para poder excretar los productos nitrogenados de desecho y también disminuye la capacidad para poder mantener el equilibrio de los electrolitos y líquidos y también para poder mantener el equilibrio ácido-base. Después tenemos a la enfermedad renal crónica, que esta va a incluir 5 tipos de estadios. En el primer estadio puede no presentarse ningún síntoma, pero de acuerdo conforme la enfermedad avanza, se van a presentar alteraciones funcionales y también estructurales en los riñones, que van a estar presentes por más de 3 meses. También consigo va a disminuir la función renal y con esto el filtrado glomerular o el aclaramiento de la creatina. Esto se puede observar debido a que va a ser menor a 60 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Esto se puede traducir como que hay una presencia de un daño renal. Y en la enfermedad renal terminal podría entrar en el estadio número 5, que es el último de la enfermedad renal crónica. Y esta enfermedad renal terminal se va a referir a una incapacidad del riñón para poder excretar los productos de desecho, mantener el equilibrio de los líquidos y electrolitos y producir ciertas hormonas que se van a traducir después en síntomas de uremia. La uremia es un síndrome clínico que va a incluir distintos síntomas, que es tanto malestar, debilidad, náuseas y vómitos, calambres musculares, prurito. El prurito es una sensación de picazón que obliga a la persona a estarse rascando constantemente. Y también el sabor metálico en la boca y un deterioro neurológico que se va a producir como consecuencia de una concentración alta de los desechos nitrogenados en el cuerpo. Definición de cada una de las etapas. Comenzando con cálculos renales, también llamado nefrolitiasis o mejor conocido como piedras en los riñones. Son piezas sólidas de material que se forman en los riñones. Estos pueden ser tan grandes como una perla o más chicos que esta y se pueden desechar sin ayuda médica. Con lo que respecta a la insuficiencia renal aguda, este es un síndrome clínico que altera la homeostasis y el equilibrio hidroelectrolítico. Esta se desarrolla en cuestión de días y es reversible y se da por la disminución de la función de los riñones. Siguiendo con la enfermedad renal crónica, esta progresa lentamente en un periodo de al menos 3 meses y se dice que es avanzada o crónica
cuando los líquidos alcanzan un nivel alto y se comienza a acumular en el organismo, y esto se da por la pérdida de la función renal. Y por último tenemos la enfermedad renal terminal, que esta es la última etapa, y aquí se requiere de dos cosas, una o de diálisis o de un trasplante de riñón. Y pues esto se debe a que los riñones ya no cumplen con las necesidades del organismo, es decir, ya no realizan su función. En cuestión a la etiología de los cálculos renales, tenemos diferentes factores como los dietéticos. La falta de líquido. La orina está compuesta por solutos como oxalato, calcio y citina, pero también por agua. Cuando se tienen mayores concentraciones de solutos y poca cantidad de agua, lo que va a pasar es que se van a crear cristales que se van a anclar al inicio de la vía excretora hasta que se van a unir y van a dar formación a cálculos renales. Esto está vinculado al segundo punto, que es la alta ingesta de oxalato, puesto que este es un soluto. También tenemos el consumo elevado de sodio, incrementa la excreción urinaria de calcio y disminuye la excreción de citrato. La ingesta de proteína animal tipo no láctea induce un aumento de calciuria. Tener una dieta baja en calcio está asociada con un mayor riesgo de formación de cálculos y además contribuye a disminuir la densidad ósea. Por último, el exceso de vitamina C incrementa la producción de oxalato. En relación a los antecedentes familiares, tenemos que cuando se tiene un familiar de primer grado con cálculos renales, es muy probable que los pueda llegar a desarrollar. En cuestión a los riesgos urinarios, tenemos que un volumen bajo de orina, por ejemplo, en ambientes muy cálidos como Sonora, Sinaloa, que presentan un alto riesgo de litiasis las personas si no se tratan adecuadamente en cuestión a la hidratación. Después tenemos la hipocitaturia, que es cuando hay una eliminación menor del ácido cítrico. Esta muchas veces es una condición genética. Tener un pH urinario inferior a 5.5 favorecerá la formación de cálculos renales de ácido úrico. Tener un pH urinario mayor a 6.2 a los cálculos de fosfato cálcico. Otros aspectos que pueden influir en esto es la cirugía bariátrica por bypass, las infecciones de las vías urinarias y los síndromes de mala absorción, puesto que no se están absorbiendo correctamente las sales biliares y las grasas, de alguna manera permean una mayor concentración de oxalato. Por su parte, para el fracaso renal agudo, tenemos que hay tres causas: prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal es la más frecuente en el 60% de las personas y se caracteriza por un fallo en la función renal. También por una disminución en el filtrado glomerular y es ocasionada por la hipovolemia, que es una disminución del volumen sanguíneo. Esta se da por deshidratación y por hemorragia. También por la disminución del gasto cardíaco, que puede deberse a un infarto al miocardio o algún taponamiento cardíaco. El consumo de AINES, por su efecto inhibitorio, al igual que el de los ECA, producen que haya un desbalance en los riñones. Después está la causa renal. Esta representa el 35% de la probabilidad de que una persona lo tenga y causa daño en los riñones, en los vasos sanguíneos, en los glomérulos y en los túbulos. Los factores que lo originan es la necrosis tubular, que daña las células tubulares, la glomerulonefritis, que es una inflamación en los filtros de los riñones, y las nefrotoxinas como los fármacos tóxicos. También tenemos a la causa postrenal, que es la menos frecuente y causa una obstrucción en las zonas de recolección y evacuación del aparato urinario. Las principales causas son los cálculos renales, el agrandamiento de la próstata por la edad, la estenosis de la uretra, que es una cicatriz que restringe el flujo de la orina desde la vejiga, y por último la formación de coágulos de las venas y arterias dentro y alrededor de los riñones que tapan el paso de la orina. En relación a la enfermedad renal crónica, tenemos la diabetes tipo 1 y tipo 2, quien reduce la capacidad de filtrado de los riñones, la hipertensión, que daña los vasos sanguíneos más pequeños de los riñones, impidiendo de esa manera el correcto funcionamiento del filtrado glomerular. Tenemos la glomerulonefritis, que es un grupo de enfermedades que van a dañar las unidades de los riñones,
La poliquistosis renal, que es una enfermedad hereditaria provocada por la desestructuración de los riñones, las enfermedades sistémicas como por ejemplo el lupus y las infecciones urinarias que se originan en la vejiga y posteriormente suben hacia uno o ambos riñones. Por último, tenemos que las de la enfermedad renal terminal. Estas son las mismas que las que ya vimos, pero empeoran con el paso de los meses y de los años. Y voy a mencionar el reflujo vesicoureteral, que es una afección que hace que la orina regrese a los riñones. Ahora en cuanto a la fisiopatología, tenemos primero los cálculos renales, los cuales pues se deben a la saturación de cristales o retención de los mismos, los cuales promueven la formación de cálculos. Los cálculos principalmente van a formarse por calcio, pero igual pueden ser de otras sustancias como ácido úrico, estrubita y cistina, estos en menor medida, pero también se presentan. En cuanto al fracaso renal agudo, existe una disminución de la filtración glomerular, lo cual va a resultar en una disminución de la producción de orina, y las causas de este pueden ser una perfusión renal inadecuada, algunas enfermedades del parénquima renal y también alguna obstrucción postrenal de la vía urinaria. Después tenemos la enfermedad renal crónica, la cual se va a dividir en 5 etapas dependiendo de la capacidad de filtración glomerular que tenga el paciente. En las primeras 2 etapas se va a presentar proteinuria, que es la presencia de proteína en la orina, y hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, así como algunos problemas anatómicos. Después están las etapas 3 y 4, que son las etapas más avanzadas del problema, y en la etapa 5 ya se debe de tener diálisis o algún trasplante para evitar la muerte del paciente. Por último está la enfermedad renal terminal, en la cual principalmente tenemos que monitorear algunos valores como son el nitrógeno ureico y la creatina, pero las manifestaciones de este problema van a depender de cada paciente. Cuadro clínico de cada una de las etapas. Comenzando con cálculos renales, se puede presentar un dolor extremo en la espalda que no desaparece, fiebre y escalofríos, orina con mal olor o con apariencia turbia o bien orina con sangre, sensación de ardor al orinar o vómitos. Con respecto a insuficiencia renal aguda, se puede presentar debilidad, diuresis insuficiente, que se refiere a la cantidad de orina excretada, disminución del volumen de orina excretado, aunque a veces se mantiene estable, falta de aire, fatiga, náuseas, retención de líquidos que causa hinchazón en las extremidades como piernas, tobillos o pies, y el ritmo cardíaco no es regular. Siguiendo con la enfermedad renal crónica, se pueden dar cambios en la producción de orina, disminución de la agudeza mental, que quiere decir que la persona no es capaz de responder como normalmente a su entorno, espasmos musculares y calambres, fatiga y debilidad, hinchazón de pies y tobillos, esto debido a la retención de líquidos, náuseas, pérdida de apetito, presión arterial alta, problemas de sueño y vómitos. Y por último, enfermedad renal terminal. En esta última etapa se pueden presentar los mismos síntomas que en la anterior. Sin embargo, se pueden sumar a ellos la dificultad para dormir, dolor de pecho si se acumula líquido en el revestimiento del corazón, falta de aire debido a la acumulación de líquido en los pulmones y presión arterial alta, que a diferencia de la anterior, en esta etapa ya es difícil de controlar. Y pues cabe recalcar que estos signos y síntomas no son específicos de la enfermedad. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento farmacológico en la enfermedad renal. Y pues vamos a empezar con el diagnóstico. Bueno, aquí lo que va a pasar es que si hay sospecha de la presencia de un cálculo renal, se puede realizar pruebas y procedimientos de diagnóstico, por ejemplo, los siguientes. Primero tenemos análisis de sangre, calcio bueno, en el análisis de sangre, aquí se va a analizar pues los niveles de calcio o de ácido úrico. Después tenemos el análisis de orina. En esto pues es en una orina de 24 horas donde puede mostrar que se está eliminando demasiados minerales y pues esto nos indicaría la presencia de cálculos renales. Después tenemos pruebas de diagnóstico por imágenes.
y estas pues nos pueden mostrar cálculos renales en las vías urinarias. Primero tenemos a la tomografía computarizada, que esta nos va a indicar la presencia de muy pequeños cálculos, y después tenemos los rayos X, que pues esta casi no se ocupa con mucha frecuencia, ya que pasa como por alto los cálculos renales pequeños. Y después tenemos la ecografía o el ultrasonido, que pues es una prueba no invasiva, que es una terapia muy rápida y fácil de realizar. Y pues también con esta se pueden diagnosticar los cálculos renales. Y después tenemos el análisis de los cálculos expulsados, que pues se debe orinar a través de un filtro para que así retener estos cálculos que logren pasar. Después esto se manda al laboratorio y ya pues cuando el laboratorio da los resultados, pues el médico se puede ayudar de esta información para determinar el origen de estos cálculos y establecer un plan para evitar que se formen otros. Y pues vamos a empezar. Aquí empezamos con el tratamiento para nefrolitiasis, cálculos renales, cuando los cálculos son muy pequeños con síntomas mínimos. Pues aquí lo que va a pasar es que el médico va a indicar que se consuma de 1.8 a 3.6 litros de agua para que así hacer que la orina sea transparente o casi transparente y así evitar prevenir la formación de cálculos, además de tomar analgésicos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues cuando se expulsan estos cálculos, pues puede provocar cierta molestia, entonces es para evitar esto. Y pues algún ejemplo es como el ibuprofeno. Después, eh, otro tratamiento médico que puede pasar es que pues se manden unos medicamentos que se llaman alfa bloqueadores, que pues estos van a relajar los músculos del uréter y así van a ayudar que el cálculo se expulse de manera más rápida y con menos dolor. Un ejemplo es tamsulosina. Y después, en caso de los cálculos grandes y cálculos que producen síntomas, pues vamos a tener un tratamiento que se usa, que es de ondas sonoras para romper a los cálculos y se llama litroticia extracorpórea por ondas de choque, que se abrevia LEOCH. Y pues básicamente son ondas de choque que van a romper estos cálculos pequeños en pequeños pedazos para que se puedan expulsar en la orina. Y pues para esto es una duración de 45 a 60 minutos y se ocupa una anestesia para que no se sienta dolor. Después está una cirugía para extraer los cálculos renales muy grandes. Y pues es un procedimiento que se llama nefrolitotomía percutánea. Y esto es a través de una pequeña incisión que se realiza en la espalda. Después tenemos el uso del endoscopio, como se muestra aquí, que pues es para extraer a los cálculos y esto es a través del ureteroscopio que va a pasar por la uretra y va a llegar a la vejiga para así pasar al ureter. Y después está una cirugía también, pero en la glándula paratiroides. Y esto es porque algunos cálculos de fosfato de calcio se forman a causa de las glándulas paratiroides hiperactivas. Entonces, pues es para evitar eso. Después tenemos al fracaso renal agudo. En este caso, pues los pasos a seguir son, primero, corregir o eliminar situaciones que favorezcan esto, que pues es como cardiopatías, infecciones a fármacos, como antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. También va a ser tratar la hiperpotasemia grave, que es mayor a 5.5 miliequivalentes sobre litro. Y después es desobstruir la vía urinaria y si hay obstrucción y la circulación sanguínea renal y si hay obstrucción arterial. Y por último, en el caso de la nefritis intersticial aguda, se va a retirar el fármaco causal y se va a administrar precozmente prednisona
en dosis de 250 a 500 miligramos al día. Esto durante 3 días y luego va a pasar a 1 miligramo sobre kilogramo al día y se va a suspender de 8 a 12 semanas. Y después tenemos cuando la enfermedad es renal crónica. Pues aquí lo que va a pasar es que se va a llevar un tratamiento con inhibidores de los transportadores de sodio glucosa, que son los tipo 2, para así reducir el riesgo de la progresión de enfermedad renal de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Además de que esto se va a sugerir administrar con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Y pues también va a haber un tratamiento con estatinas para pacientes de 50 años o pacientes de 18 años con factores de un riesgo cardiovascular, como podría ser diabetes e hipertensión. Y también se debe de administrar hierro para así evitar eventos adversos. Y en el caso de la enfermedad renal terminal, pues aquí hay 3 opciones de tratamiento. Primero podría ser diálisis, después trasplante o tratamiento médico hasta la muerte. Y pues la diálisis es un proceso artificial que pues en este se van a extraer los productos de desecho y el exceso de agua del organismo, ya que pues los riñones no lo pueden hacer. Primero vamos a tener la hemodiálisis, que se requiere tener un acceso permanente al torrente sanguíneo, y esto va a ser a través de una fístula, que básicamente es conectar una arteria y una vena por una intervención quirúrgica, como se ve aquí. En dado caso de que eso no sea posible, pues se va a llevar un injerto, que esto pues ya es de otra forma, y aquí está. Y esto es para insertar grandes agujas para estos procedimientos. Y pues aquí hay diferentes duraciones. La ambulatoria es de 3 a 5 horas y es durante 3 veces por semana en el lugar, de 2 a 3,5 horas durante 5 veces por semana, y la nocturna de 8 horas durante 3 a 6 veces por semana. Y la nocturna, pues estas 8 horas normalmente es cuando las personas están durmiendo. Y después tenemos a la diálisis peritoneal, que aquí pues se utiliza la membrana semipermeable del cuerpo, del peritoneo, mediante una intervención quirúrgica a través del abdomen y en la cavidad peritoneal. Y esto se instala en el cuerpo del dializado. Y pues eso sería todo. Bueno, ahora pasaremos con el tratamiento no farmacológico. Con los cálculos renales, bueno, aquí se debe de llevar una dieta basada con las ingestas dietéticas de referencia, y esto de acuerdo a la del paciente. Como ya lo habían mencionado, es importante realizar evaluaciones de orina 24 horas. Y pues bueno, en primera instancia tenemos a las proteínas, que la ingesta debe ser normal, pero sin evitar excesos. El calcio, si son pacientes menores a 50 años, su consumo debe de ser de 1000 miligramos, y dividir su consumo de entre 3 o más comidas. Y por último, los oxalatos, pues se deben de evitar que alimentos que sean ricos en ellos. Los lípidos, se recomienda un consumo de 2,5 litros o más. Las purinas, se deben de evitar alimentos que específicamente contengan purinas. Vitamina C, se deben de evitar suplementos. La vitamina D, en el caso de que no se cumplan los requerimientos de acuerdo a la ingesta dietética recomendada, bueno, se puede suplementar. La vitamina B6, no se ha encontrado algún riesgo asociado. Y por último, el sodio, se debe de consumir menos de 100 milimoles por día. A continuación les presento algunos alimentos que los podemos dividir en ácidos y en alimentos básicos o alcalinos, y también neutros. Y bueno, estos se recomienda que este tipo de pacientes consuman alimentos principalmente básicos y alcalinos. En primera instancia tenemos los ácidos, y bueno, podemos ver que para los que nos aportan proteínas encontramos el pescado, carnes rojas, mantequilla de maní. En el caso de los hidratos de carbono tenemos el pan, el arroz, azúcar de mesa,
Las grasas tenemos semillas de girasol, mayonesa. En alimentos básicos o alcalinos, en las grasas encontramos avellanas, verduras, entran generalmente todas, las frutas, principalmente manzanas, ciruela pasa, en las hierbas, el cilantro, el perejil, el orégano, en las bebidas encontramos el café y por último en los dulces el cacao y el azúcar moscabada. En los alimentos neutros encontramos como de ejemplo la grasa, la margarina, la mantequilla. Esta referencia nos pone al elote como una verdura, los lácteos, la leche, los dulces encontramos la miel de abeja y el azúcar de mesa y las bebidas el agua y el té. En la insuficiencia renal aguda encontramos que el consumo de proteína debe de ser de 0.8 a 1 gramo por kilogramo del peso corporal ideal, el potasio de 30 a 50 mil equivalentes por día, el sodio de 20 a 40 mil equivalentes por día. Los líquidos se deben de reemplazar las pérdidas de un día anterior más 500 mililitros, el fósforo se debe de limitar cuando sea necesario y la energía se recomienda de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso corporal. En la enfermedad renal crónica, bueno, para este estadio se debe de cuidar muchísimo más el aporte de proteína. Aquí, como podemos ver, este ya baja a 0.6 gramos por kilogramo por día. El potasio, este solo se debe de restringir cuando la producción de la orina del paciente baja a 1 litro por día. Y el sodio aquí también se debe de cuidar muchísimo más porque este podría favorecer a una producción de un edema. De los lípidos no se recomienda usar estatinas y las vitaminas y los probióticos, bueno, en el caso de ser recomendado debe de ser personalizado y debe ser un suplemento vitamínico hidrosoluble. Para la enfermedad renal terminal, aquí de igual forma se tiene que cuidar muchísimo la ingesta de proteína, ya que se busca reducir la carga del trabajo renal. Bueno, aquí igualmente se recomienda 0.6 gramos por kilogramo al día de proteína. El potasio y el fósforo se deben delimitar. El sodio se recomienda un consumo de 2 gramos por día. Esto para reducir el riesgo de alguna complicación cardiovascular. En los líquidos se recomienda una ingesta de 500 a 1000 mililitros más de la cantidad de la producción de orina del paciente al día y las vitaminas y los minerales de igual forma debe de ser un suplemento de acuerdo a las necesidades del paciente. Por último, les presentamos 2 tablas en donde resumen la información que acabo de explicar. Y bueno, en la primera tabla tenemos las recomendaciones proteicas de acuerdo al estadio de la enfermedad. Y esto es según 3 guías, la KDOQI, la EPPG y la ESPEN. Y la segunda tabla resume únicamente las recomendaciones nutrimentales para la enfermedad renal crónica avanzada. Ahora les vamos a platicar acerca de la actividad física en la enfermedad renal. Antes que nada, se tiene que realizar una historia clínica completa y una exploración física. Aunado de esto, se recomienda realizar pruebas para valorar la capacidad física, ya que nos ayudan a saber si el paciente es apto para realizarla o no. En este caso, tenemos un listado de las posibles pruebas para valorar la capacidad física y estas van a evaluar diferentes cosas como la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, dinámica o la fuerza muscular máxima, el nivel de flexibilidad, la agilidad y el balance dinámico. También se tiene que tomar en cuenta y considerar la presión arterial, ya que esta generalmente puede aumentar cuando se está realizando la actividad física y puede potenciar un riesgo para el deterioro de la función renal. Por lo tanto, se tiene que monitorizar antes, durante y después del ejercicio. Si en dado caso se llegara a elevar la presión arterial, entonces se tiene que concluir con la actividad física. También se tiene que valorar si es que existe alguna presencia de alteraciones respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer pulmonar o si hay presencia de algunas alteraciones musculoesqueléticas, ya que estas pueden empeorar con el ejercicio.
Y a continuación tenemos algunas de las condiciones por las cuales se tiene que suspender el ejercicio. Si es que el paciente presenta vómito, náuseas, dolor en el pecho, cansancio, elevación no controlada de la presión arterial. Ahora, de acuerdo a las recomendaciones de actividad física, según la Exercise and Sport Science Australia, es seguro realizar ejercicio físico en todos los estadios de la enfermedad renal crónica, pero antes se tiene que considerar realizar pruebas de esfuerzo cardiopulmonar con electrocardiograma de 12 derivaciones. Esto para poder saber cuáles son los pacientes que son aptos para poder realizar la actividad física o, en dado caso, si es que necesitan alguna estabilización médica antes. Las recomendaciones para realizar este tipo de pruebas de esfuerzo es antes se tiene que evitar ingerir café, alcohol u otros estimulantes y cigarrillo también y los alimentos 3 horas antes de realizar este tipo de pruebas. Asimismo, se tiene que evitar la actividad física vigorosa durante las 12 horas anteriores a realizar estas pruebas de esfuerzo. Como recomendación, tenemos que en este caso se aconseja hacer una combinación de ejercicio físico aeróbico y de resistencia muscular. Si primero se tiene que iniciar con una intensidad leve a moderada y después se va a ir progresando conforme a la tolerancia del paciente. En este caso tenemos aquí una tabla que nos dice la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de actividad física que se recomienda dividido de acuerdo al ejercicio aeróbico y al anaeróbico. Aquí ya tenemos cómo es que se puede medir la intensidad de acuerdo a una escala, que es la calificación del esfuerzo percibido, y también el tiempo recomendado. Ahora, específicamente las recomendaciones de actividad física en pacientes con enfermedad renal crónica en prediálisis, se recomienda que se realice este ejercicio físico desde estadios iniciales que van desde el 1 al 3, porque van a traer consigo bastantes beneficios. Pero eso no significa que en los últimos estadios no se pueda realizar actividad física, sino que también trae consigo beneficios como mejorar la condición física y psicológica del paciente y reducir también la mortalidad y también asimismo mejorar la calidad de vida. Aquí ya tenemos por tipo de ejercicio la frecuencia, la intensidad, el tiempo y los beneficios que puede traer consigo. Ahora, en pacientes en diálisis, estos principalmente ayuda a aumentar la masa muscular y a reducir la presión arterial. En este caso, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica presentan desnutrición, entonces el hecho de que la actividad física nos ayude a aumentar la masa muscular tiene un gran impacto positivo en esos pacientes. Así que aquí tenemos el tipo de ejercicio, la frecuencia y las intensidades y el tiempo que podría ser, de acuerdo si es un tipo de ejercicio anaeróbico o aeróbico y algunos ejemplos. Y por último tenemos las indicaciones y las contraindicaciones para la actividad física. Para los pacientes con hemodiálisis se recomienda realizar la actividad física en los días en que no se realiza la diálisis y no se tiene que realizar la actividad física inmediatamente después de la sesión de diálisis. Si es que el paciente presenta los siguientes signos o síntomas o enfermedades como las que se encuentran en la cajita de las contraindicaciones, entonces no se tiene que realizar la actividad física. O el ejercicio físico que se haya prescrito. Después tenemos que para los pacientes con diálisis peritoneal, normalmente si es que se realiza la actividad física o el ejercicio físico, entonces con el abdomen vacío los niveles de esfuerzo van a aumentar, pero si la actividad se realiza con el abdomen con líquido, es decir, sin que se haya hecho la diálisis peritoneal, entonces las molestias podrían aumentar. Entonces se incentiva a los pacientes para que realicen la actividad
o el ejercicio físico cuando el abdomen se encuentra vacío. Los aspectos a considerar son, se tiene que monitorizar las concentraciones de glucosa tanto antes y después del ejercicio, sobre todo para los pacientes que presentan hipoglucemias de manera recurrente. Y también considerar el uso de fármacos, ya que, por ejemplo, en los antihipertensivos de un tipo beta bloqueantes o también los diuréticos van a incentivar la pérdida de la capacidad de control de la temperatura durante el ejercicio, tanto en ambientes calurosos o de humedad. Y bueno, aquí damos por concluido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.